¿Qué tal, amigos? Regresamos nuevamente a su programa Alimentaria, este programa en donde pretendemos dar esta parte de difusión en la cultura de los alimentos. El tema que estamos viendo el día de hoy tiene que ver con almidones, todos aquellos almidones o productos que nos ayudan precisamente a estabilizar o darle textura a los alimentos. Entonces hemos visto ya el concepto básico, hemos visto cómo es que está compuesto de amilosa y amilopectina y pues vamos precisamente al concepto básico, el que es tan importante en la parte de almidones, que es la parte de gelatinización. Recordando precisamente que el almidón, bueno, de inicio, tú recordarás, Gaby, que es un producto que es insoluble en agua fría. Esta situación, bueno, pues nos muestra precisamente que estas soluciones o estos tipos de soluciones en realidad necesitan calor para tener un cambio real. Cuando tú agregas agua o almidón al agua, o al revés, agua al almidón, lo puedes mezclar, pero nunca se va a mezclar como tal, no se disuelve, por ejemplo, como el azúcar. Al contrario, nada más lo enturbias y después se precipita. Así es. ¿Por qué? Porque no es soluble en agua cuando está en frío. Así es. Y cuando está en calor, bueno, cuando tenemos ya un calor húmedo, es decir, tenemos almidón, tenemos esa humedad, suficiente cantidad de agua y aplicamos calor, es cuando vienen todos estos cambios precisamente referidos a la gelatinización, que son estos cambios que son los que a nosotros nos importan en el área de alimentos, porque es esta gelatinización la que nos ayuda precisamente a dar esa consistencia, esa textura, ese cubrir de necesidades que a veces los alimentos tienen. Debemos recordar precisamente que esta situación se da cuando estos gránulos de almidón que mencionábamos, pues son calentados con agua, empieza pues de inicio a hincharse, empieza a haber un salir, por llamarle de alguna forma, de los gránulos a estos polímeros de amilosa que mencionábamos en el bloque pasado. Esta amilosa sale, empieza a hidratarse de alguna forma y estos gránulos empiezan a hincharse de tal manera que empiezan a hacerse, bueno, pues bastante gordos, por llamarle de alguna forma, y es ahí en donde viene este espacio de gelatinización. De hecho, lo que pasa es que cuando entra el calor, empiezan a vibrar las mismas moléculas de amilosa y agua, empiezan a romper los enlaces que las unen, bueno, amilosa y amilopectina, empiezan a romper los enlaces que las unen, la amilosa como que se separa de la amilopectina, se queda por ahí nadando y entonces las moléculas de agua entran y se unen a la amilopectina. Eso es lo que empieza a suceder, por eso empezamos a tener por ahí algunos cambios dentro del gránulo, que son los que nos van a dar precisamente las características que nosotros buscamos. Empieza a darse ese espesamiento que a veces necesitamos en estos alimentos. Recordemos también que la temperatura a la que sucede esta gelatinización pues depende de la fuente de la cual haya sido extraído el almidón. Puede ser, hay algunos que empiezan desde los 58 grados centígrados hasta los 71. Sin embargo, la gelatinización completa, pues en realidad se da a veces hasta los 95 grados centígrados. Podemos decir que la gelatinización fue completa. Y si, hay varios factores que nos pueden afectar en esta situación. Es decir, si no me paso completamente de temperatura, de agitación, pues las cosas cambian. Entre otros, pues es las cantidades de agua que podemos tener, las temperaturas, son varios factores que pueden o deben controlarse en este aspecto. Aquí hay algo importante. Normalmente nosotros no vamos a encontrar alimentos que estén solitos. O almidón que esté solito en un alimento. Así es. Lo vamos a encontrar siempre acompañado ya sea de ácidos, de grasas, Así de proteínas, ¿sí? Y lo que va a empezar a suceder cuando tenemos estas situaciones es que las moléculas de amilosa le dan oportunidad a otras moléculas de grasa, de proteínas, de juntarse con ellas, de incluirlas. A estos se les llaman compuestos de inclusión. Y precisamente son también parte de lo que vamos a hablar un poquito más adelante.
En este momento lo que nosotros necesitamos cuidar cuando estamos en un tiempo de gelatinización durante un proceso, ya sea en la industria, ya sea cuando nosotros lo hacemos en casa, porque justamente hablábamos de la parte de maicena, pues es cuidar este tipo de factores. Es decir, si tenemos un alimento que es muy ácido, pues esta acidez provoca cierta hidrólisis en estos polímeros de los cuales hablábamos al principio. Al haber esta hidrólisis, lo que resulta es un producto menos espeso, debido a que no está el agua captada como originalmente, o como si tuviéramos una solución de inicio solamente con almidón, justamente lo que hablabas, agua y calor, sino incluyendo algunas otras situaciones como cierta cantidad de ácido, de azúcar, de proteínas. Bueno, entonces interviene, y eso se debe tomar en cuenta. Tal vez no sea tan específico al principio, pero nosotros tenemos que tener prueba y error para saber cuáles son las cantidades que yo necesito, de manera que tenga yo un alimento con el final, el término que yo estoy previendo. Claro. Ahora, normalmente los proveedores te van a decir, bueno, puede en un momento dado, puedes meterlo a este producto y calentarlo durante tanto tiempo para evitar los problemas, ¿no? Así Pero es. Obviamente, pues sí tenemos forzosamente que seguir las indicaciones del proveedor. Y bueno, obviamente depende del producto que nosotros estemos manejando, porque lo mismo afecta tener cierta acidez en alimento que tener alguna cantidad de azúcar cuando nuestro alimento es demasiado dulce, específicamente por azúcar y no por algún otro edulcorante, en donde hay una competencia por el agua precisamente. Así entonces queda atrapada el agua en estas moléculas de azúcar, y hay precisamente una situación de competencia entre los almidones o las moléculas de amilosa y amilopectina con el azúcar. Entonces, esto retarda un poco en realidad la gelatinización. Sin embargo, por otra parte, le ayuda estos cambios en la temperatura cuando tú tienes una solución de azúcar y agua, en donde la temperatura es mayor a que si solamente tienes agua, y le ayuda o beneficia a la gelatinización. Entonces, son aspectos que debemos tomar en cuenta. No es algo que no se pueda resolver, pero es diferente tener solamente una solución con almidón o tener un producto ya completo donde tenemos ácidos, donde tenemos azúcar y donde tenemos más moléculas, ¿cierto? Así es. Y otro de los aspectos que nosotros debemos de cuidar es la parte de agitación, porque si bien es cierto que necesitamos tener una agitación para tener una solución uniforme, para que todos los gránulos empiecen a gelatinizar, a hincharse y absorber esa agua de forma homogénea, hay un punto posterior a la gelatinización que si nos pasamos en cuanto a la parte de agitación, pues en realidad lo que hacemos es romper esa red tridimensional que se había formado, y lo que hacemos es pues ya no permitir esa gelatinización o ese espesamiento que nosotros esperábamos para tener la textura final. Entonces es un punto en donde nosotros debemos regular y saber hasta dónde tenemos que parar esa agitación, y que no sea pues obviamente romper precisamente todos estos enlaces, ¿cierto? Así es. De hecho, la red que tú mencionas, la red de tridimensional, está formada precisamente por la amilosa. Entonces, esta es la razón por la que tú nos decías que los almidones serios tienen mayor cantidad o mayor proporción de amilopectina, no gelifican, porque realmente el gel, esa red que nosotros sentimos como espesita, eso precisamente lo da la amilosa. Así es. Entonces, los almidones que tienen mayor cantidad de amilopectina o que son muy altos en amilopectina no gelifican, solamente ayudan a espesar. Así es. Los geles que tienen suficiente amilosa, esos sí son los que van a gelificar y son los que te van a hacer la redcita, como el acolchonamiento del... Cierto es. Hay otro punto importante que nosotros debemos de cuidar, y esta es referida a la parte de enzimas. Si bien es cierto que algunos productos, bueno, pues todos los trabajamos tal cual vienen bueno, tú sabes que la harina tiene ciertas características conforme van pasando los días, hay algunas enzimas que van trabajando ahí, y también es cierto que algunos panaderos
ahora están abriendo un poco más la posibilidad de agregar enzimas a los panes, precisamente para dar una mejor textura, una mejor consistencia al producto final. Pero si nosotros no tenemos el cuidado o el control adecuado en el caso de las enzimas, pues resulta que hay algunas, como la alfa y beta amilasa, que pueden degradar el almidón a partículas o a moléculas mucho más pequeñas, que puede ser hasta la misma glucosa, pasando por maltosa o por dextrinas, haciendo que ya no tenga entonces esa consistencia que necesitábamos al final. Así es. De hecho, es bien importante en la parte de panificación, la unión de lo que es las amilosas y la amilasa y la amilopectina con el gluten, porque una parte es precisamente lo que le da el gluten de estructura al pan, pero por otra parte también está la acción que tienen las amilasas, la amilosa y la amilopectina, para formar precisamente la estructura del pan. Así es. Eso es muy importante. Y hay un punto, porque precisamente cuando nosotros dejamos un pan a la intemperie, se empieza a poner duro, se empieza a poner feo y decimos que está envejecido. Así es. Y esta situación viene precisamente dada por los almidones. Así es. Y bueno, el último punto que nosotros debemos de cuidar tiene que ver con la cantidad de grasas y proteínas. Bien decías al principio de este bloque que bueno, un alimento nunca ni está bien desmenuzado, ni hay miles de moléculas que están precisamente en este paquete, y entre otras es la grasa y la proteína. Estos de alguna forma llegan a cubrir los gránulos de almidón, lo que hay una absorción precisamente ahí, lo que provoca un retraso en la hidratación. Y de hecho hay algunos de estos elementos, como el azúcar, como las grasas, como las proteínas, que en su momento también nos pueden servir como agentes dispersantes, es decir, para que no se apelmace y no se hagan grumos demasiado grandes, pues se utilizan estos como agentes dispersantes, separándolos y provocando una solución homogénea. Así es. Amigos, estamos precisamente en el programa Alimentaria. Nosotros somos Alimenta, Capacitación y Desarrollo Continuo. Estamos con ustedes en en la página de internet www.alimentacdc.com.mx y en el correo electrónico alimenta.cdc@alimentacdc.com.mx o al teléfono 57 81 93 30. Continuamos con ustedes y regresamos con la estabilización y los diferentes tipos de almidones que hay en el mercado. Regresamos, amigos.